Como anunciaba al principio, voy a comenzar la mesa redonda intentando hacer dos o tres preguntas que nos ayuden un poco a centrar el debate y luego abriremos el turno todo lo que haga falta. Pero yo sí quiero empezar haciendo algunas preguntas y voy a empezar por Carlos, por el último, voy a empezar por la última intervención. No. No, la pregunta es la siguiente. Yo tengo curiosidad por conocer la opinión de los ponentes respecto de cuál es el grado de sensibilidad de los gestores universitarios en nuestro país, en promedio, ya sé que hay casos y casos, respecto de esos temas. Y lo matizo más, porque hecha la pregunta con carácter general, podría tener una respuesta de carácter muy general, pero entro un poco más en el detalle. Yo he sido rector durante 8 años y en tanto que rector probablemente no tenía muy claro si los servicios debían estar en la nube, externalizados o proporcionados por el departamento de la casa. Podía tener muchas dudas, pero lo que tenía claro es que cada vez buena parte de lo que hacíamos dependía esencialmente de esas tecnologías y de su buen funcionamiento. Del mismo modo que también era consciente de que algunas medidas tardaban tiempo y que no era igual decidirlo ahora que dentro de 5 años o dentro de 3, porque eso iba a afectar a la naturaleza de la propia institución y así cuestiones como si uno quiere potenciar la enseñanza online o tiene los instrumentos y la formación del profesorado y del personal de administración o no lo iba a poder poner en marcha jamás. Además, también en otras cosas que son servicios esenciales. Uno sabe que cuando abre la matrícula, si se cae la matrícula el día que se abre, se organiza un caos descomunal en el sistema y arruina el programa electoral de cualquier equipo, con independencia de la importancia que tenga el programa electoral, que yo también en eso... Pero en cualquier caso, lo que uno tenía absolutamente, y no estoy poniéndome por delante, y estoy seguro que mis compañeros compartían, por un lado, la importancia de esos elementos, la necesidad de tomar las decisiones con un criterio, y claro, cabe el modelo, digamos, más tradicional, que consiste en confiar en el experto que te da la respuesta a las preguntas, si es que las tienes, o incluso te pone las preguntas y las respuestas, o por el contrario, intentas construir de una manera más estructurada todo esto que ha sido el gobierno TI. Es más, me consta, porque esto, y además lo dije como ejemplo en una intervención que tuve en ese curso de Baeza, y que vuelvo a repetir aquí, me consta que en otras organizaciones hay verdadero pánico con el tema de la tecnología, en el sentido de que algunas organizaciones, me estaba refiriendo a una institución bancaria de ámbito global prácticamente, algunos consejeros me confesaban el pánico que tenían en relación con estas cuestiones, porque eran conscientes de que una mala decisión en un momento determinado respecto de la operativa podía arruinar el negocio bancario con independencia de los fundamentos sólidos que tenían. Y me decía, allí, claro, viene nuestro CIO y nos dice lo que hay que hacer y nosotros, pues claro que vamos a decir que sí, pero lo hacemos aterrados, en el sentido de que como se equivoque, es que la hemos hecho. Es más, incluso se ponía, un poco como pasa en los regímenes socialistas, entendido por socialistas comunistas, de que en esos temas había que poner un técnico, o digamos un CIO y un comisario político o alguien que le diera el contrapunto como instrumento al servicio de tener una doble verificación de las decisiones por caminos con cierta independencia. Bueno, en cualquier caso, la pregunta, ya he hecho un poco el discurso. Yo creo que los responsables de la gestión en muchos casos, o no, y esta es una parte de la pregunta, tienen sensibilidad del problema, pero no saben a lo mejor cómo resolverlo, o por el contrario, y estoy hablando ahora del sistema universitario español, ni siquiera son conscientes del problema que tienen detrás y tratan en los consejos de dirección cuestiones como si el correo del rector le funciona en la tableta o no, o qué pasa con EduRoam, que yo no soy capaz, cuando voy a ver a la universidad de mi amigo, no soy capaz de bajarme el certificado que lo conecta. Y entonces me gustaría ver cómo tú percibes dónde estamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Wow, vaya pregunta, Javier.
Si tengo que contestar por experiencia propia, mi experiencia es que falta cultura de entender que el activo de tecnologías de la información no es solo una herramienta, es mucho más. Es comunicación, es valor añadido, es proceso y a veces es el negocio si es una universidad que se apoya mucho en las tecnologías de la información para su docencia e investigación. Si es verdad que se entiende no como solo un riesgo, sino como una oportunidad, es evidente que en el Consejo de Dirección tiene que haber alguien con esa responsabilidad, que no tiene por qué ser un experto, pero sí que tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, ¿cuántas universidades realmente tienen a un responsable que se hace cargo de esos temas en el Consejo de Dirección? Cuando digo que se hace cargo, quiero decir que rinde cuentas, el accountability, ¿no?, que dicen los... Pues ya hemos visto las cifras que ha puesto antes aquí el compañero, ¿no? 22 vicerrectores, con suerte, y cuando haces la encuesta, y luego cuando haces la encuesta salen 15, ¿no? Claro, entonces si le dejas al técnico esa responsabilidad, pues te va a contestar, a ver, el diálogo va a ser, resuélveme esto como si fuera una herramienta. Es decir, vete a la caja y saca la herramienta para arreglarlo. Entonces no lo estás viendo como activo, lo estás viendo como si fuera algo menor, y luego pasan cosas. No pasan cosas como quién se hace responsable. Entonces mi visión es, hay una parte muy reducida de universidades que han entendido que esto es algo más que una herramienta y han puesto las estructuras y los canales y los modos para afrontar ese riesgo controladamente. Y hay gente que vive todavía en los 80 y principios de los 90 pensando que las tecnologías de la información son solo una herramienta como si fuera un destornillador y por tanto basta que un técnico o unos técnicos tomen decisiones sobre las tecnologías de la información y entonces están más preocupados todavía porque no está conectada la estrategia con la táctica y la operativa. Esa es mi visión. Y eso son mayoría. Cuando digo mayoría, digo apoyándome en las cifras que acaban de poner mis compañeros y por mi sensibilidad. Y acabo con una intervención bastante dura. No me preocupan tanto los que todavía no se han dado cuenta como los que se han dado cuenta y han vuelto hacia atrás. Esos aún me preocupan más. ¿Vale? Esos aún me preocupan más. Pero bueno. Bueno, o sea, sin preocupación, diría yo, ¿eh? Sí. Preocupación. Le preguntaría a Faraón una pregunta también que me interesa mucho su opinión. CRUETIC en un cierto momento yo creo que lidera una iniciativa, primero es consciente del problema de manera colectiva, lanza un programa piloto como el que se ha contado y se ha descrito, en el que habéis estado, en el que hemos estado involucrados algunos, pero parece que la iniciativa pierde gas y, como alguien citaba, no hay supervisión respecto de lo que pasa ni intención de relanzarlo. Primero, ¿ha sido la iniciativa adecuada? ¿Es suficiente? ¿Habría que tomar alguna medida que no se está tomando? ¿Hay que dejar ya que el sistema evolucione por sí mismo y haya cada cual? En fin, no lo sé. ¿Qué te parece, Faraón? Ahora que no tienes responsabilidad en CRUETIC. Pues, claro, no, aquí me veo mucho en la situación que, trasladada a lo que sería la universidad, pues la de Carlos o la de la propia Rosy, que dices, crees en un proyecto, se apoya, se trabaja y vuelve a pasar lo mismo, que cada cierto periodo la gente cambia de gobierno y a lo mejor si no creen en ese proyecto no lo apoyan o simplemente porque piensan que otro proyecto es mejor o porque, bueno, si un proyecto tiene mucho personalismo y mucho asociado a un nombre, tiene que desaparecer el proyecto para que desaparezca el nombre. No lo sé. Habría que diferenciar, tampoco, lo pone como amenaza, el gobierno TIC no debería sostenerse solo con el empuje de CRUETIC. El CRUETIC se dio cuenta, a raíz del informe Universitic, que había que seguir en esa pirámide y tirar hacia arriba y nos llevaba al gobierno, puso las herramientas, los mimbres
con un modelo adaptado para que no digas, es que gobierno es muy complejo, COVID, ¿quién se lo estudia? No, una simplificación, una adaptación a un entorno, una organización sin ánimo de lucro y una organización pública, lo adaptas y dices, ahí tenéis, os podemos acompañar en algunos proyectos piloto para lanzarlo y realmente, si hay beneficio, continuará y si no, no continuará. Yo creo que es una lástima porque gobierno de tener... A ver, las tecnologías de la información se tienen que gobernar sí o sí, porque están presentes. Otra cosa es que las gobiernes bien y con una visión estratégica, y otra es que quedes en manos de los técnicos. Los técnicos están interesados. Yo creo que no lo tenía tan claro, aunque lo intuía, pero el análisis de los datos me ha dado a entender que los técnicos de los servicios de informática de las universidades españolas quieren gobierno porque es lo que a ellos les da de seguridad, ¿vale? Les hace visible y más bonita toda su labor. Antes era todo culpa de informática y de la informática y de los informáticos y ahora empiezan a valorarlo. Creo que los equipos directivos tienen que darse cuenta que necesitan hacer gobierno TI, o por lo menos, como leía en el artículo, deberían tener un CIO en el equipo de gobierno, porque no hay proyecto que se pueda abordar ahora que no tenga que analizarse desde la perspectiva de TI. Podemos, vuelvo a decir, conectándolo de antes, el CIO no tiene por qué ser un informático, pero sí asumir ese rol de ser el máximo responsable, el que toma las decisiones en relación a las tecnologías. No sé qué concluir, no sé qué decir. No sé qué decir. Pero bueno, bien, ahí está, para que la audiencia... Una pregunta concreta a José Pascual y luego una pregunta general para todos, que también me interesa mucho. La concreta es cuando has mostrado la relación de preocupaciones en España, aparece IT Governance o como queramos llamarlo en el primer lugar, y en Estados Unidos aparece de las, no sé si eran 10 o 12, la última, y formación, capital humano, etcétera, aparece la primera. ¿No será esto consecuencia de que el grado de madurez de las instituciones de Estados Unidos, por lo que yo esta mañana intentaba, en fin, decirlo de una manera muy sencilla, ¿no?, que prácticamente vas a casi cualquier universidad en los Estados Unidos y te encuentras con que tiene explícitamente declarado su modelo y por lo tanto eso quiere decir que ha habido un proceso y ha habido un trabajo previo y por lo tanto tienen un sistema que ayuda a tomar las decisiones en relación con el tema y por lo tanto eso ya no forma parte de la preocupación, mientras que aquí estamos todavía pensando si sí o si no, pues a lo mejor eso justifica la diferencia. Sí. Sí, perdón. Sí. Como había comentado, lo contestaría Carlos, y ahora me es más fácil argumentarlo, ¿no? Vamos a ver, lo bueno que estamos hablando de esto, En prospectiva, lo bueno, hay que coger al toro por los cuernos, y hay que enfrentarse a un problema, pues hay que buscar la solución. Capacitar, somos iguales de ellos que nosotros. A lo mejor cambian aspectos culturales. Y ahí está la cosa, los aspectos culturales que decíamos todo el rato. Como Carlos muy bien ha dicho, pues nosotros fallamos un poco en el concepto ese de profesionalizar, o la dirección, o la capacitación profesional, que es un poco lo que sale. Por eso a los americanos no les interesa tanto, porque ellos ya tienen adquiridas esas habilidades, con lo cual el 10. Es más, cuando ya le preguntan a sus mayores, ¿qué ya salen? Ya salen temas propios universitarios. Cuando vemos y ahora voy a sacar varias explicaciones, cuando vemos la gráfica de los MOOCs de Faraón, que en América están bajando, ¿por qué es? Porque no es un tema TI. Ellos nos han puesto a diseñar un proyecto de infraestructura y arquitectura tecnológica con financiación, con programación, con profesorado que he formado y a ver quién los diseña y los pone en marcha, cosa que tardamos 2 años y ahora nosotros empezamos a ponernos en marcha y la curva va para arriba. Ellos han hecho experiencias. ¿Por qué? Porque hay conceptos que habéis también hablado esta mañana, que son las herramientas TI. Hoy en día te vas a un cloud, a Google, donde quieras, y montamos enseguida una pasarela para probar. El Meet, cuando monta lo de los MOOCs o lo que sea, nadie te dice que lo está haciendo con infraestructura propia, está haciendo un experimento, el profesor
Y resulta que bajo una idea ha nacido un concepto, ese concepto ha, pues a lo mejor dentro de lo que es la innovación educativa, que es lo importante para ellos, ¿vale?, les ha significado cambios en su manera de razonar y lo incorporan, lo experimentan y aprenden. Y todo ello en clase, que es lo importante. Nosotros eso aún nos falta un poquito. Lo bueno de todo esto, ¿qué sería? Que la TI fuera una commodity. Vamos todos al cloud, que todo sea servicio, se contrata la prestación de servicio, el vicerrector de infraestructura dice, tenemos la luz, tenemos el agua, el teléfono y las TI. Y se ha acabado. Y resulta que todo el mundo sabe en su despacho o en su clase utilizarlas, todas estas herramientas. Y eso sería el 10. Y entonces lo que tenemos que ir generando es ese gap, ¿no? Y como me preguntabas desde la CRUE, pues con este contexto, yo creo que esto es un problema de mayores, de nuestros mayores. ¿Me explico? Lo bueno es que hemos identificado, con números, 58% los órganos de dirección, 42% directores técnicos, representación de CRUETIC. A lo mejor debería desde CRUE decir que la representación de los órganos de dirección en las sectoriales debería ser más importante y tener una representación, o después de los análisis que hacemos a lo mejor debería haber más feedback entre la propia dirección, por no callar, entre la propia dirección de CRUE y las propias sectoriales. A todos nos consta que CRUE ha hecho últimamente unos cambios importantes en esa dirección. Yo creo que todo el mundo nos estamos alineando. El problema, que todos sabéis en física, ¿no?, es que una dirección puede tener dos sentidos. Uno puede estar tirando para allá y otro para allá, ¿vale? Que normalmente suele pasar. Vamos alineados, pero cada uno como un costado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decía yo, pues vamos a hacerlo explícito, ¿no? Resulta que en los estatutos tenemos, nosotros en nuestra universidad lo tenemos, el compromiso con el conocimiento abierto, ¿no? Y después hay todo un programa de desarrollo y todo es público, perfecto, entre ellos el software, ¿vale? Pues a lo mejor si funcionamos por compromisos, que está muy bien, se nos debería de alentar pues que hubiese también compromiso con una política, lo decía yo, una declaración en temas de gobierno TI. O sea que realmente hacerla expresa, porque pensamos que es importante, y que ese gap se podría un poco disminuir, ¿no?, o decrementar, si todos lo tomamos como un principio de la propia organización, porque eso se introduciría de manera natural. Si CRUETIC pudiese formular un catálogo de principios y después yo pudiese generar una política dentro de la universidad donde dijese, me voy a dotar para llevar a cabo estos principios de un comité. Claro, son órganos que no son estatutarios, ese es el problema. Los órganos estatutarios, pero ¿cuántos órganos no estatutarios tenemos? Y al final, pues si esto es importante. No sé qué porcentaje de presupuesto representa, pero cada día está más presente en la formación, ¿no? Y todos vemos que ha salido un MOOC y todo el mundo quería hacer MOOC. Todo el mundo quiere utilizar la infraestructura en el aula. Todo el mundo está preocupado por toda la curva que se nos viene. La innovación tecnológica, lo que presentaba es de Jordi Dell, y Jordi Dell ya va apuntando, no dispara sin haber pensado. En el tema de los informes Horizon, se basan las políticas de nuestros mayores, ¿no?, del ministerio o de las europeas. O sea, que los tiros no van a venir por ahí. Entonces, a lo mejor nosotros sí que debíamos de decirle a las universidades, oiga usted, dótese de unos principios, creárselos y vamos avanzando. No sé, yo la reflexión que he hecho hoy o que he venido haciendo para esta jornada, ¿no? Bueno, yo ya sé que no me la hacías a mí la pregunta, pero quería hacer un comentario al origen de la pregunta y confirmo con datos lo que apuntaba tanto tu avance de respuesta como la de Gumbau, que es que en las organizaciones americanas, y no solo en las universidades, aquellos que ya llevan mucho tiempo gobernándose lo tienen en prioridades bajísimas. ¿Y qué tienen delante? Desarrollar proyectos que habiliten el negocio y el crecimiento de la empresa o de la organización, dotar de unos servicios auditables, medibles, con satisfacción frente a los stakeholders, frente a las partes interesadas, usuarios, clientes, etcétera. Reducir los costes es la tercera prioridad, y la cuarta prioridad es retener el talento, es decir, retener a los técnicos buenos y darle carpetazo a los malos.
Y en cambio, en el extremo contrario, las prioridades son gobernar las TIC, alinear la estrategia de TIC con la estrategia del negocio, porque no está alineada, la conversación que hemos tenido esta mañana. Y la tercera, por no alargarme más, tener gestores de relación entre los departamentos no técnicos y los departamentos técnicos, porque no se hablan desde hace años. Entonces, entre esos dos extremos está la madurez, ¿no? Y ya es la última pregunta, o el último comentario que hago antes de abriros para el debate, el último que hago. O sea, creo que hay un tema que pones y que quizá lo reformulo de otra manera, y es, ¿no será que nos pasa un poco como con la calidad? Nos estamos preocupando excesivamente de los procesos, pero para hacer bien los productos o los servicios, pero nadie habla ni de los productos ni de los servicios. De manera que no sería a lo mejor poner el énfasis en servicios de calidad, en definir con claridad los usos que llamaba, me parece, José Pascual, y que eso tirara aguas abajo de lo necesario para que aquello se produzca, y no poner la prioridad en desarrollar los procedimientos para que después a lo mejor hagamos alguna cosa interesante, ¿no? Con esto. Y eso me inquietaba antes, me inquieta ahora, y por eso vuestra opinión. Tú ya has contestado diciendo ni una cosa ni la otra, hagamos el punto intermedio, el equilibrio. Yo no sé si queréis añadir algo a este comentario, y ya abrimos el turno. Totalmente de acuerdo. A ver, eso sabes que al final también, aparte de gobierno, lo que más me gusta es la educación y todo esto, ¿no? Entonces, estoy preparando una charla y la última diapositiva pongo, nos preocupamos mucho de la sintaxis, ¿vale? Y, por ejemplo, en el espacio europeo todo era la sintaxis, cuántos grados, cuánto no sé qué. Aquí en gobierno a lo mejor estamos hablando mucho de la sintaxis, que son las reglas de ordenación, y no nos fijamos en la semántica, que por ejemplo el espacio europeo era la calidad en el aula, el aprendizaje, y aquí a lo mejor sería esos servicios, y desde luego ni miramos la pragmática, que es meterla en contexto y actualizarla, ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo que si hablamos de gobierno y nos quedamos en la sintaxis mal, tenemos que bajar a la semántica y llegar a la pragmática. Bien, yo estoy también un poco en sintonía. Eso soy yo, no puede ser, si lo había pagado, perdón. No, sí, lo había pagado, perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Es verdad. Joder, qué horror. Disculpad, lo siento de verdad mucho, porque no hay nada, cosa que más me dé y que me pase todavía peor. Bueno, como os decía, abrimos el turno a cuantas preguntas, comentarios o intervenciones tengáis en relación con estos temas. Sí, por favor, allí al fondo. Bueno, soy Tomás Sánchez Giralda y lo primero que quiero decir es que me ha gustado muchísimo las intervenciones de las 4 personas que están en la mesa. Y a mí me preocupa porque precisamente he estado alejado de estos temas, que he visto desde lejos. No he oído hoy la palabra ANECA, ni he oído hoy la palabra Consejo de Universidades. Sí he oído CRUE, pero no Consejo de Universidades, que creo que sigue existiendo. Sí, tampoco sí, a lo mejor no. Sí, Voy a perdonarme porque estoy jubilado en este momento y claro, estoy fuera del circuito. Pero claro, mientras más lejos se ve, a veces se observan cosas que desde cerca no se observan. Entonces, bueno, y todo este tinglado de la reforma de planes de estudio en la que Oxford o Cambridge o la Escuela Politécnica de París no han entrado. ¿Todo esto qué ha sido? Si al final la ANECA y todo esto no funciona. Bueno, lo que pasa es que la pregunta desde luego abre un espacio que es más que europeo, diría yo, porque claro, una dimensión de todo. Primero sobre el papel de la ANECA, que ahí daría para un debate y seguro que todos tendríamos muchas cosas que decir o una opinión formada en función de, además de las perspectivas que hemos tenido cada uno en relación con la ANECA, ¿no? Tanto a título individual como en relación con cuestiones de carácter más general como los planes de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto hay todo un debate, ¿no? Es verdad que lo que no ha salido es, no ha habido ninguna propuesta por parte de nadie, y eso por reinterpretar un poco la pregunta, que haga referencia a estas cuestiones y a acciones que pudieran tomar algunos elementos, llámense la Administración General, o llámense, a lo mejor,
no pensamos que haya nada que hacer en ese ámbito, porque es verdad que no se ha oído nada en relación con cuestiones, probablemente porque me da la impresión de que la mayoría de las intervenciones piensan que es una cuestión interna, de asimilar un concepto, desarrollarlo y aplicarlo sin que necesariamente tenga implicaciones desde el punto de vista legal o formal o desde el punto de vista económico, porque no necesariamente el mejor gobierno tiene solo que ver con el mejor presupuesto. Y por ahí hay cuestiones, pero en fin, yo si alguien quiere hacer un comentario. Yo solo aclarar que por ahí, por donde usted, señor rector, va, es por donde iba yo. Es decir, es que a lo mejor hay que abrir un poco esto, me refiero a dar la lata en otros sitios también, es decir, no sé, desde el observatorio que puede ser el lugar privilegiado que ocupa esta cátedra UNESCO, puede ser el momento de a lo mejor decir que se tienen que involucrar otras instituciones, que precisamente Einstein decía que las mejoras se producen en los momentos de crisis, no precisamente cuando se tiene todo bien. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Alguna pregunta o intervención más? Sí. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería, bueno, primero agradecer a la mesa y a la organización. Llevamos todo el día hablando de cuestiones macro, que yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, o por lo menos si estamos aquí es que porque creemos que la gobernanza de las nuevas tecnologías tiene que ser un must, ¿no?, que dicen los ingleses, pero me gustaría ir un poco más a lo micro. Igual no es el foro, y pido disculpas por adelantado. No sé si alguien de los que están en la mesa, los que han intervenido antes, puede dar algún tipo de buenas prácticas o de casos concretos de aplicaciones puntuales que han servido para llevar al terreno, al suelo, todo esto que estamos aplicando, ¿no?, de lo que hemos estado hablando. Gracias. Seguro que lo hay. De todas maneras, le anticipo que la próxima sesión del seminario se titula, si lo leo, se titula Taller de Buenas Prácticas. Y lo que queremos justamente es recoger eso, pasar de las musas al teatro y poner con ejemplos concretos iniciativas o procesos o ejemplos que sirvan para demostrar buenas prácticas en el uso del gobierno de las tecnologías de la información. Y eso lo haremos en la última jornada, esa era la intención, pero vamos, de todas maneras, venga, sí, estoy seguro de que los tres tienen cosas que decir. No, yo te digo, más que contestarte ahora, te harán propuestas concretas. Por ejemplo, es la cartera de proyectos, pero a lo mejor no baja hasta el profesor. Yo lo que sí que cuando estaba preparando la mesa redonda, he preparado el cuadro este de los componentes de CRUE, las personas, tal, y sabía que como aquí reparten, además, creo que me la he traído, o no sé, la he cogido, que aquí se reparte los asistentes, digo, durante la comida hago una tabla equivalente de los asistentes. Pero cuando me he puesto a hacer... ¿Por qué? Porque fíjate que la crítica era vicerrectores tal, bajabas ahí, y cuando estaba medio elaborándola, tengo el medio preparado en el portátil, puedo verla, he repasado, y hay mucho profesor, mucho investigador, allí dices, a ver, agradezco muchísimo que la gente esté interesada en gobierno, pero supongo que cuando salgan de esta charla dirán... Está bien, es gobierno, pero el que tendría que estar aquí escuchándolo tendrían que ser los que realmente gobiernan. ¿Qué puedo hacer yo por el gobierno? Muchos de aquí estaréis diciendo, ojalá hubiese un buen gobierno en mi universidad para que las tecnologías de mi universidad fuesen un valor estratégico añadido, pero ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, en todo esto? Y no lo he hecho el cuadro porque precisamente estaba mirando y digo, los datos que me saldrán no me servirán para hacer una comparativa y todo esto, no quiero, comprendo perfectamente. Entonces, ¿qué mensaje dabas si la primera que había preparado era gobierno en grande y ti en pequeño? ¿Vale? Cuando realmente los que están asistiendo aquí son profesores, ¿no? Comprendo perfectamente tu pregunta. Señores distinguidos miembros de la mesa. Bueno, cuando te refieres a aplicaciones, quiero pensar que te refieres a cosa práctica, ¿no? Bueno, algunos de los que estamos sentados aquí hemos tenido que sufrir crearlo todo desde cero, es decir, desde crear un framework que no solo sea un dibujo, sino que
el framework produzca un flujograma, que el flujograma genere procesos, que los procesos sean procesos en la intranet de la institución, que los procesos dentro de la institución utilicen software para, por ejemplo, gestionar la cartera de proyectos, o al menos la selección de la misma. También ha habido gente que ha automatizado las encuestas de satisfacción y la auditoría del catálogo de servicios y cómo convertir esos indicadores en KPIs de manera semiautomática. Hay gente que ha trabajado en eso, que es decir, es bajar esto del gobierno a la gobernanza y de la gobernanza a la gestión. También te he de decir que es una lucha en solitario. Las iniciativas como las que se han presentado aquí ayudan a que no sea en solitario y que no llores por las esquinas, ¿vale? Pero luego cuando te metes en el trabajo hay mucho de comportamiento y de convencer, pero luego también hay que pensar cómo, el qué, el por qué es muy importante. Toda esta sesión ha sido sobre el por qué, el qué y el quién. El cómo, que es lo que me dices tú, se queda a caballo entre la gestión y el gobierno y es más gobernanza y gestión. Y es muy importante para poder hacer top-down y para hacer bottom-up. Es decir, para hacer top-down y que la gente técnica diga, vale, esto es muy bonito, pero ahora ¿cómo se hace? Y hay un esfuerzo brutal, pero hay experiencias sobre esto. Y escritas, incluso. Pero digo que también es bottom-up porque una vez tienes algo que funciona y las herramientas de gobernanza apoyan lo que tú quieres gobernar, también te sirven para comunicar y expandir el por qué, el qué y el quién. ¿Vale? Una vez que tienes la herramienta desarrollada, por ejemplo, para caer en lo concreto, no es lo mismo hacer una cartera de proyectos cerrada o semicerrada que, por ejemplo, que a través de la intranet hagas un call, un llamado de proyectos a todos los jefes de servicio e incluso a cualquier empleado, y que allí con un formulario estandarizado hecho en XML o en alguna tecnología, alguien pueda escribir su idea de proyecto con los pros, los cons, el presupuesto aproximado y el alineamiento con la estrategia del proyecto y lo envíe gracias a la intranet a través de una solicitud automatizada al CIO o al comité estratégico, y el comité le haga una preevaluación, se la devuelve. Es decir, estos instrumentos del cómo ayudan al qué, ¿vale? Una vez la gente ve que tiene una solicitud en la intranet de la organización para pedir proyectos y se le contesta y queda un login de todo el diálogo entre la parte técnica y el solicitante, y eso es publicable y publicitable, ayuda a convencer de que la institución está haciendo proyectos para la institución, con la intención de la institución, etc. Entonces, la pregunta es muy buena en el sentido de ¿y esto cómo se hace? Pero luego cada organización a lo mejor lo ha implementado de una manera diferente en función de sus recursos, sus habilidades y también cuán retrasado está con respecto a la madurez. Si estás muy atrás, tienes que empezar con cosas muy básicas y con herramientas muy básicas, y si ya estás un poquito espabilado, puedes hacer cosas mucho más divertidas. Pero bueno, es mi visión. Pero hay experiencias y están publicadas. Eres técnico, ¿no? ¿O profe? Director de ordenación, pero tengo a los técnicos exigiéndome que les explique, vale, que les dé lo que hay a esas herramientas que me plantean, ¿no? Y por eso estoy un poco perdido porque quiero ver porque venía aquí un poco a ver ejemplos de éxito en otras instituciones. Vale, te voy a contestar desde la Universidad Jaume I, ¿vale? Me cambio de rol. Cuando se creó la Universidad Jaume I, nos preguntaron, ¿vale? Eso es decisión. El que después fue rector, Paco Toledo, que era el encargado de montar toda la parte de TI, nos preguntó, ¿qué hacemos con el desarrollo que tú estás diciendo? Entonces nosotros dijimos que el desarrollo para nosotros pensábamos que tenía que ser un activo más de la organización, ¿vale? Igual que los datos, ¿ok? Que eso era lo importante, mandar sobre las tecnologías, ¿ok? Porque es la única manera de poder crecer de manera organizada, ¿vale? Eso fue una propuesta y lo hicimos así. Con desarrollo propio. Propio, ¿vale? Porque
propio, en efecto. El tiempo nos ha dado la razón. Hoy en día, que ya son forjas de comunidad, de intercambio, podemos intercambiar con la gente que queramos dentro de un texto. Y después, como buena práctica, nosotros no hemos llamado a alinear las tecnologías con la estrategia, sino incorporar las tecnologías en la estrategia, que hoy se había apuntado, ¿vale? Justamente llamamos el proceso de incorporación de las TIs en la estrategia institucional. Vale. Si hacemos un paralelo con lo que sería, por ejemplo, porque esto al fin y al cabo es un conjunto de buenas prácticas, ¿no? En la gobernanza, como te ha explicado esta mañana Antonio, si hacemos un paralelo con lo que sería la ISO, tú sabes que la ISO no te permite fabricar un buen producto. Lo que te garantiza la ISO es que te estás preocupando por el proceso de fabricación del producto. Luego podrás tener más gracia o menos gracia, pero te estás preocupando, ¿no? Esto es eso, es que te puedas preocupar. Y ahora ya te contesto sobre el CRM. Lo lógico que sería que el equipo de gobierno pudiese tomar la decisión de si es un proyecto de cartera de desarrollo o es un proyecto de cartera de servicio. Porque si el cloud me ofrece, en este caso si el CRM, que lo voy a utilizar para estratégica, por ejemplo, de marketing, ¿vale? Con lo cual, ¿entiendes o no? Esto es lo que te permitiría el gobierno TI. Y entonces se colegia la decisión entre la parte técnica y la parte de dirección. Digo que decía que cuando manejéis algunos, en fin, siglas que os son muy habituales, que no todo el mundo está en sintonía, lo digo por a veces fácil entender la pregunta. Yo no sé si Antonio o quizá Rosa, alguna respuesta concreta a la pregunta. Lo digo porque como conocedores de casos o experiencias o ideas o... No, la verdad es que yo le diría que huimos a la hora de establecer gobierno TI de la herramienta. Huimos de la herramienta porque el gobierno es más cultura y es más proceso que la propia herramienta. Proponemos que primero llegue la cultura, que llegue la organización, que llegue pues los circuitos de toma de decisiones, que lleguen todo ese tipo de elementos y después todas esas herramientas germinarán y se implantarán perfectamente. Pero, por ejemplo, el modelo COVID, donde parece que las herramientas llegan por delante de la cultura, creo que es un poco equivocado. O sea, para cartera de proyectos, si tú quieres implantar una cartera de proyectos, no creo que lo adecuado sea comprar un software para hacer el seguimiento de la cartera. Creo que lo primero es convencer al equipo de gobierno de que tiene que tener una cultura, que tiene que aprender a priorizarlos, tener, por lo que he dicho antes, un circuito de aprobación, y eso en la universidad en la que estamos trabajando en cartera de proyectos lo hacemos con un Excel y un Doc, o sea, con herramientas muy sencillas. Podríamos utilizar otro software y otras aplicaciones, pero entendemos que lo más importante es la cultura, no tanto la herramienta en sí. Entonces, no sé si me comprendes, luego si quieres te lo explico un poco más, pero va un poco por sembrar en cultura, por sembrar en organización, para después apoyarlo con herramientas. No las descarto, pero no son prioritarias. Muy bien. Yo no sé si querías... sí, perdón, no, usar el micrófono lo digo porque como nos están escuchando por internet, no, que Alberto, pueden escuchar. decía que supongamos que ese paso ya lo hemos dado, que estamos todos convencidos de la importancia de la gobernanza IT, y la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que cale el resto de la organización y cómo implementamos esa gobernanza? ¿Cómo lo han hecho en La Laguna? Eso podría ser una buena respuesta. Sí, bueno, la herramienta que hemos utilizado para coordinarnos, la cartera de proyectos, que es en definitiva la herramienta que hemos puesto a disposición, es una cosa que es Wunderlist, que es para la lista de la compra prácticamente. Wunderlist. La lista de la compra, donde cada uno de los proyectos tenemos, además tenemos la lista de proyectos estructurales, de cartera, y los podemos dividir en proyectitos más pequeños, vamos haciendo seguimiento, ahí además podemos adjuntar ficheros del Drive, e incluso hay un pequeño chat donde muchas veces la confirmación de cómprese eso o no se compre o tira por ahí, se lo pongo yo directamente chateando en esa lista de la compra, que es la lista del proyecto. Así es como hemos funcionado hasta ahora, pero estaba intentando leer en el correo porque sí sé que ahora mismo es que allí yo tengo, no paran.
iban a implementar otra herramienta que parece ser que estaba mucho más avanzada y que nos iba a dar muchas más funcionalidades. Y no sé si en la lista de directores del curso, porque todo esto viene por el curso que están dando los directores, y la iban a poner en marcha y estaban locos de contento, que entiendo que sería el siguiente paso. Muy bien. ¿Un comentario más, no? Por la mesa. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Sí, por favor. Antonio. Ah, no, ahí primero. Sí, luego Antonio. Bien. Bueno, mi comentario es, bueno, no el siguiente, es una pregunta un poco general a la mesa, porque por la situación que yo he visto, la formación de directivos aquí tiene, digamos, no digo una pequeña cultura, sino casi una asepsia a este tipo de culturas. Entonces, es un poco una pregunta a los cuatro, ¿qué tipo de acciones se podrían emprender para en un espacio, digamos, en un tiempo ciertamente reducido, poder empezar a convencer a la gente de la bondad de esta gobernanza? Muy bien, ¿cómo hacer ese apostolado? Sí, sí, claro, que sí, por supuesto, cualquiera de la mesa. Bueno, desde la sectorial ya hemos generado 2 talleres formativos. Lo que pasa es que es lo que hemos comentado. El problema es que la asistencia pues no ha sido la debida o la que pensábamos. Desde el punto de vista de los directivos. Claro, desde el punto de vista de que viniesen los vicerrectores o la gente con responsabilidad, ¿no?, a la toma de decisión. Pero los talleres los hemos montado, el primero lo montamos en Baeza y el segundo en Bilbao. No, quería decir que la satisfacción de los asistentes es muy alta. Salen de los talleres encantados y con muchas herramientas y muchos argumentos. Pero ¿cómo los llevas allí? Y yo creo que ese es el problema. Y si me permitís, que ya tengo el micrófono en la mano, vas en la línea que yo quería intervenir. O sea, entiendo que el problema de gobierno TI no existe per se, sino lo que existe es un problema de gobierno en la universidad. O sea, no distingamos. Es un error. Ahora el hot topic de gobierno TI está de moda, nos centramos en ello. Pero realmente lo que está ocurriendo, y yo creo que el problema fundamental, es que las personas que llegan a un cargo directivo en la universidad no entienden de la necesidad de formarse en cuestiones organizativas. Y yo creo que ese es el verdadero problema. Y no soy de las personas que crean que el modelo democrático de elección de directivos tenga que cambiar porque esto es como endogámico, no sé. No, bueno, no soy tan crítico. Simplemente creo que llegado el momento, que cuando trabajas para salir como representante, yo creo que de manera bastante acertada por parte de la comunidad universitaria, llegado ese momento, los directivos deberían ser conscientes de su precariedad en un ámbito que no tienen por qué estar formados. Hay catedráticos excelentes de física, pero no tienen por qué ser buenos gerentes ni buenos directivos de cuestiones que conciernen pues, a la planificación, a la organización, al gobierno, a la estrategia. Por eso yo soy un gran defensor de esta cátedra y de iniciativas similares. Y lo que nunca entenderé es que haya gobernantes, haya personas que lleguen al gobierno y no tengan esa necesidad. Y yo creo que ese es el principal error y lo que hay que fomentar, que sea todo el mundo consciente de la responsabilidad que conlleva estar en un cargo directivo de la universidad y que llegado el momento recurran a la ayuda que iniciativas como esta o como la que nosotros llevamos de gobierno TIC desde la CRUE podamos ofrecerle. Y ese es el problema. Yo estoy seguro que ese es el problema, que mucha gente cree que ya tiene todo lo que hay que tener, el expertise necesario para ser vicerrector, para ser rector. Y espero que no se me ofenda a nadie. Pues sí, sí, justamente yo no sé, pero supongo que muchos de los que, o algunos al menos de los que estáis aquí, leeríais ayer en un diario de Tirada Nacional, había un análisis sobre ciertos aspectos de las competencias de los rectores actuales. Y fundamentalmente se refería a su capacidad para gestionar la investigación. Y la línea argumental era en el sentido siguiente. Como el índice H
que no sé si sabéis cómo es, pero tiene que ver con el número de publicaciones que uno tiene y el número de citas que esas publicaciones tienen, ¿no? De manera que cuando uno tiene un índice H de 20, es que tiene al menos 20 publicaciones que tienen 20 citas, ¿no? Dicho de una manera sencilla, hay más matices, pero el argumento era, si los rectores no tienen un índice H muy alto, de los más altos, y como para ser buen gestor de la investigación, lo que hace falta es ser buen investigador, o sea, el argumento contrario, o sea, nadie les juzgaba por cómo hacían la gestión, sino simplemente por el hecho de que su pasado no les acreditaba. Es algo así como, pues si para ser entrenador uno tiene que haber sido un buen jugador, y como ya no has sido un buen jugador, porque eso ha pasado, pues en la práctica te descalifica como... O sea que al final hay argumentos para todos los aspectos, y hay algunos que, en fin, que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Antonio en general, pero que hay otros entornos en que en algún momento sacan las cosas por otros lugares, en donde intentan argumentar aspectos que son justamente lo contrario, ¿no? O sea, como queriendo decir que para gestionar la investigación lo que tiene uno que ser es un investigador con un índice H por encima de 30 y tantos, y a partir de ahí podría pensarse en ser un buen rector, que tiene muy poco que ver con lo que estabas diciendo. Pues ayer esto estaba escrito en un medio no precisamente menor. Sí, perdón, un comentario y luego la pregunta. Sí. Yo quería hacer un comentario al hilo, para no ser siempre el que da la nota negativa. Es cierto que es difícil hacer cursos para directivos, porque todos tienen una agenda, y no solo en la universidad, tienen una agenda muy comprometida, y es bastante difícil meterlos en un periodo continuo y darles esta formación si es que la necesitan. Y cuando esto no es posible, la única manera que se me ocurre que funcione es learning by doing, es decir, que alguien que sí sabe se ponga a hacerlo y por los resultados aprenderéis, ¿no? Y las mejores experiencias que he visto en organizaciones con gobierno de las TIC no se basan en que hayan tenido unos buenos talleres que apoyan y ayudan con los directivos, sino precisamente aquellos que han hecho cosas, y los directivos, viendo el resultado de aquello que han hecho, luego se han comprometido o se han motivado o a mí me costó 3 años, ¿vale? De 6. 3 subiendo y 3 en el llano, ¿vale? No voy a decir lo que viene después. Pero son 3 años, quiere decir que 3 años de predicar y tal, y hasta que no salen los primeros resultados más o menos espectaculares, el resto de directivos no empiezan a decir, pues esto no era una broma, ¿vale? Esto no era una chorrada tecnológica o una parida estratégica que nos contaba esto es tangible, y enlaza un poco con tu pregunta. Hasta que no hay algo tangible hay gente que no, Santo Tomás, no se convence. Entonces, por poner algo positivo, hay que hacer algo. Pero claro, el que tiene que hacer, ese sí que tiene que saber. Ese es el hándicap, ¿no? Un segundo. En la presentación había hecho 2 propuestas que se nos ocurrían desde el grupo de trabajo. Una cosa puede ser la declaración más institucional, y otra de dotarnos de un staff técnico donde se almacene ese conocimiento. Y como tú decías, ahora no está de moda la calidad, pero cuando se estaba de moda la calidad, se crearon los organismos de calidad, se pusieron no sé cuántos miles de medios con las calidades, no sé qué, ¿vale? Porque tampoco se esperaba, porque eso también era una competencia directiva, el saber gestionar la calidad, ¿vale? Pues enseguida se dotaron una serie de medios para que eso quedase ahí. Pues a lo mejor en el gobierno TI, que yo, o todos pensamos que es una cosa muy importante de que cara al futuro, yo creo que sí que es una buena apuesta. Porque hay 2 unidades, y como hacía yo una serie de preguntas en la diapositiva, no sé si muy técnicas o muy generales. Me ha pedido palabra nuestro vicerrector no sé exactamente ahora cómo es el cargo, pero algo parecido a tecnologías de la información, ¿no? Algo parecido. Bueno, buenas tardes. Ya que el profesor Uceda ha dicho, soy ahora actualmente vicerrector, ahora se llama Servicios Informáticos y Comunicación, es decir, es un poco el equivalente a los que desarrollan. Entonces,
La verdad es que he pensado en intervenir o no, porque yo fundamentalmente estoy aprendiendo, llevo poco tiempo en el cargo. Pero la intervención tuya de Antonio, digamos, me inclina a una reflexión. O sea, yo he estado en la Administración General del Estado, he sido subdirector general del Ministerio de Ciencia y de Innovación, y ahora estoy en la universidad. Y la verdad es que mi choque es tremendo. Quiero decir, la Administración funciona de una determinada forma, pero hay unos cauces y una normativa establecida. Entonces, no se produce lo que en la universidad he estado viendo que se produce. Entonces, no sé si es necesario que existan cursos de formación en la gestión, no sé si es necesario que, aunque seas catedrático, ya te consideras que estás capacitado para ser vicerrector o rector, pero evidentemente lo que he echado en falta en la universidad es una falta de procedimientos y de normativa establecida, es decir, entre las distintas unidades. En la Administración General son las subdirecciones generales, con las direcciones generales, y aquí son las vicerrectores con el rector, pero entre los vicerrectores hay una falta de protocolos, de establecimiento, que hacen que la gestión, desde mi punto de vista, algunas veces sea ineficiente e ineficaz. Entonces, yo creo que ahí tenemos, desde mi punto de vista, un déficit. Entonces, bueno, pues yo creo que eso deberíamos intentar mejorarlo. Luego, después, otras reflexiones. Sí, bueno, yo soy de servicios informáticos y comunicaciones, pero algunas veces me tengo que relacionar con el vicerrector de innovación de otra universidad porque algunas de las competencias están en el otro vicerrectorado. Entonces, claro, eso yo creo que crea algunas ciertas disfunciones. Entonces, y además porque también los servicios otras veces están en departamentos que a lo mejor es el gerente de quien depende estos servicios. Con lo cual, lo de establecer unas políticas, yo creo que si dependen del gerente, lo que al gerente le importa es la parte económica y lo demás, pues yo creo que primero falta una cierta uniformidad, desde mi punto de vista, a la hora de que las competencias o lo que se cree que deben ser las competencias de estas tecnologías estén en el lugar adecuado. Porque si no, yo creo que crea algunas ciertas disfunciones. Y lo otro es, a lo mejor, es una cosa más pasar de las musas al teatro, de las musas a la realidad. Y es, al final, tú eres una unidad, hay una unidad. Primero, estás en una unidad que a lo mejor yo creo que no, o la gente o no lo perciben como estratégica. Y diré cuándo es estratégica. Entonces, tú vas a un centro y dices, ¿qué es estratégico para mí? Pues evidentemente, a lo mejor la investigación. Es estratégico el vicerrectorado de profesorado. Es estratégico el vicerrectorado que fija los planes de estudio. El de tecnologías de la información, bueno, yo solo quiero que funcione el teléfono, que me pueda conectar a Internet, que no me den problemas los estudiantes, porque, digamos, entonces, claro, es un poco difícil que se considere algo estratégico cuando no se percibe como estratégico. Sin embargo, si los estudiantes se quejan porque no funciona la red inalámbrica de la biblioteca, entonces es el problema, porque se han quejado los estudiantes y los estudiantes se han quejado. Entonces, yo uno de los inconvenientes que le veo es que si no se hace o si no se considera realmente estratégico, es evidente que intentar influir en los otros compañeros, pues nadie va a percibir que las TIC sean algo estratégico, las tecnologías de la información, si evidentemente dentro del día a día de la universidad los temas más importantes están en los otros sitios. Entonces, esas son algunas de las reflexiones que a mí se me han ocurrido. De todas maneras, bienvenido al mundo universitario. Lo digo porque todo esto que nos cuentas es verdad, o sea que no hay, pero forma parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? De todas maneras, es verdad todo esto que dices, pero también depende fundamentalmente de lo que tu jefe al final tenga por estratégico.
y en la medida en que en su planteamiento tenga claro que hace falta la tecnología al servicio de la estrategia general en todos esos temas de los que hablas, la investigación, la docencia, lo que sea, pues en esa misma medida serás estratégico, en la medida en que diga, no, bueno, esto lo importante es decidir cómo y luego ya compraremos o ya encontraremos la manera en que el servicio que haga falta nos lo proporcione alguien o algo, ¿no? Entonces, naturalmente, pero justamente de eso es de lo que estamos hablando. O sea, que el cambio está en cambiar la visión de la cuestión, porque el que no la cambie va a tener muy difícil ser eficiente y eficaz en lo demás. Ese es el punto clave. O sea, que no es a veces una cuestión solamente de que, bueno, si a nadie le parece estratégico, pues es que la organización en la que estás está fatal. Bueno, yo sí quería aclarar que lo considero estratégico. No, sí, ya me imagino, pero lo que quiero decir que en la medida en que la organización en la que estés no lo considere, es que está fatal. Porque, digamos, para cualquier organización, ya no sea la universidad, habéis hablado de... No, cualquiera, sí. Sí es estratégico. Claro que lo es. Y esto está interiorizado en muchas compañías. Lo tienen claro las empresas que ven en las tecnologías muchas veces su forma de sobrevivir. Entonces, yo creo que ellos lo tienen claro que es estratégico. Pues si las universidades no lo tienen claro, mal. Tenemos un problema. Tenemos un problema, eso es la cuestión. Esa es el problema, mi respuesta. Sí, perdón. Un minuto y por contar una anécdota. Recuerdo un consejo de dirección, ahora lo puedo contar porque ya no es secreto. Recuerdo un consejo de dirección en el que nuestra rectora, que en paz descanse, Monse, teníamos un tema sobre la mesa que se engarzó y se enganchó. Y yo hacía 3 consejos de dirección que le decía a la rectora, porque hacía de mosca cojonera, con perdón, aunque se grave, hacía lo mismo que aquí. Le decía, Monse, nuestros consejos de dirección no son estratégicos, son tácticos y operativos. Sí, no, mira que sí, mira que no. Bueno, digo, eso pasó 3 antes y en el que nos engarzamos por aquello de que como estábamos muy enganchados y me estaba aburriendo porque el tema no era mío, ni se parecía a lo mío, me puse a apuntar los temas de los que... O sea, tenía el orden del día oficial a la izquierda y a la derecha de lo que realmente hablábamos, ¿no? Y después de la reunión, pues lo comenté en privado con la rectora y con alguno más de los vicerrectores. Bien, he hecho antes la anécdota del correo del rector no le funciona con la tablet, pero era eso. Es decir, conversación del... Voy a dramatizar, ¿vale? Basado en hechos reales, que ponen en las películas. Conversación de la rectora o el rector con el vicerrector de Internacional. Tenemos que mejorar el número de Erasmus que salen, porque tal, KPI, aumentar el número de Erasmus que salen. Tendríamos que hacer acciones para tal y cual, incentivarlo, tal. Conversación con la gerente. El presupuesto del año que viene. El presupuesto del año que viene hay que negociarlo con el gobierno, cash flow, inversión, tal. Conversación conmigo. El catedrático de física atómica del 3er piso del edificio tal dice que la wifi del pasillo 6 no va. Yo soy el chico de la compra, yo soy Manolo, tráeme patatillas, ¿sabes? Entonces, hasta que dices, mira, eso no es mi tema, pues cuesta. A veces 3 años, a veces 6, a veces siempre. Ya está, era una anécdota. Cuando estaban regulando las diferentes leyes universitarias, en una de ellas llegó a aparecer la figura del secretario en universidades, ¿vale? Igual que el ayuntamiento, sí. No, secretaria técnica. Procedimientos, por lo que decíamos, la falta de administrativistas que hay dentro de las universidades. Y ahora el nuevo secretario general que ha llegado ahora con el equipo de gobierno es catedrático de Derecho Público, y es el primero que tenemos de Derecho, el secretario general. Y he dicho, ¿pero qué amateur es todo esto, lo que tú estás diciendo? Dice, ¿dónde están los procedimientos? ¿Dónde está? Dice, todos estos problemas de ruido de fondo, todos se eliminan simplemente si la gente conociese los procedimientos y estuvieran adecuadamente diseñados. Por darte un poco la razón, por lo que decías de entre el Ministerio y las universidades. Muy bien, pues el tiempo se ha cumplido, y por tanto vamos a dar por concluidas, salvo que haya una ultimísima intervención o alguna cuestión, vamos a dar
por concluida la mesa redonda. Yo quiero agradeceros a todos vuestro interés, vuestra participación, también vuestra paciencia por lo que hayáis tenido que soportarnos desde la mesa, pero quiero agradecer de manera muy especial a los miembros de la mesa que hoy han tenido la gentileza de acompañarnos, y por ello yo pediría que les despidiéramos con un aplauso.